Buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a la segunda ponencia de este ciclo de jóvenes investigadores. Como sabrán, soy Borja Franco, el coordinador de estas 4 conferencias que a lo largo del mes de noviembre estamos haciendo, vinculadas a la investigación de jóvenes promesas o ya realidades de la historia del arte español hasta 35 años. Para quien no estuvo la otra vez, que lo presentó Javier Arnaldo, se trata de un programa en el cual recibimos 75 propuestas de temas muy diversos y seleccionamos las 4 que nos parecieron más brillantes, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y nos van a contar lo que están investigando y vinculado con piezas de este museo. Les doy las gracias por acompañarnos, a pesar de que sea puente para algunos, y disfrutar de esta segunda ponencia. Y como comentamos la semana pasada, son un poco particulares, son 40 minutos de charla y luego nos quedamos un poco aquí conversando y ampliando aquellas cuestiones que han salido a lo largo de la conferencia de manera mucho más distendida. El otro día estuvimos hablando sobre cuestiones de género y el papel de las mujeres en el patrocinio artístico en ese periodo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hoy nos corresponde hablar de coleccionismo artístico a través de la figura del duque de Lerma, ¿no? Una figura muy controvertida, como veremos hoy. Para ello, tenemos el placer de contar con Ángel Campos. Él es investigador postdoctoral de la Generalitat Valenciana, tiene una beca de la Generalitat Valenciana. Se formó en la Universidad de Valencia, donde realizó su tesis doctoral sobre patrocinio artístico y nobleza en la zona de Valencia, con una proyección mediterránea. Ha trabajado contactos con Génova, con Urbino y con territorios italianos. Y dentro de este territorio se centró en la figura del duque de Lerma, que nos hablará hoy. Él también fue becario Meadows, Museo del Prado, hace unos años, por lo cual es un placer que aquellos que se han formado en el museo vuelvan y nos cuenten cómo ha evolucionado su carrera investigadora en los años, y ver que esa apuesta por la formación en el museo tiene una proyección de futuro. Así que, sin más, no quiero robar el tiempo al protagonista, que hoy es Ángel Campos, que nos hablará de Delirios de grandeza, imágenes de la colección artística del primer duque de Lerma. Buenas tardes a todos. No quisiera comenzar sin expresar mi sincero agradecimiento hacia el profesor Borja Franco, hacia el profesor Javier Arnaldo, hacia Paloma Málaga y, en general, hacia el museo que nos acoge, por estimular la participación de los jóvenes en esta especie de patria nuestra que es el Museo del Prado, como diría Ramón Gaya. Permítanme también, que antes de empezar, que dedique esta conferencia a Sara Scrott, una de las mayores especialistas internacionales en la figura del duque de Lerma, quien allá por el 2016 y desde el otro lado del Atlántico tuvo la gentileza de responder la llamada telefónica de un joven confuso que por entonces iniciaba sus primeros pasos en esto que llamamos investigación. A Sara y a todos los que me ayudaron desde entonces, siempre de forma desinteresada, muchas gracias. Hagan conmigo un ejercicio de imaginación. Imaginen que forman parte de una misión del Ministerio del Tiempo, la reputada institución gubernamental que todos conocemos, y que para llevar a cabo el objetivo de la misión, que no viene ahora a cuento, tienen que viajar al Madrid del siglo de oro. Se encuentran paseando por la Villa y Corte durante una agradable mañana de julio de 1618. Imaginen que se hallan no muy lejos de aquí, en las inmediaciones del espacio que ocupa actualmente el Museo del Prado, más o menos a la altura del Hotel Westin Palace. Y que al girar una de sus calles adyacentes se encuentran súbitamente con un señor vestido de cardenal, sentado en una silla con un libro a la mano en medio de la vía pública. Está posando para un pintor que lo retrata aprovechando la luz natural de un día sin nubes de finales de primavera. Curiosos, se acercan para observar la escena, haciéndose hueco entre un nutrido grupo de transeúntes que han pensado como ustedes, deseosos por saber quién es el personaje que ha decidido ocupar la calle para ser retratado por aquel atrevido artista. La sorpresa es mayúscula cuando descubren que se trata del cardenal duque de Lerma, el mismo que durante los últimos 20 años ha dirigido el rumbo de la monarquía hispánica, trabajando codo con el rey Felipe III, su valedor, y del que ha sido su primer ministro, alcanzando una autoridad que lo convertirá en uno de los personajes más poderosos de la historia de España. Se ha convertido en cardenal solo un mes antes, en mayo de 1618, dignidad que le permite esquivar su ajusticiamiento después de los comentados escándalos de corrupción que ya conoce toda la población española. La divertida escena que les estoy describiendo realmente sucedió así, tal como les cuento, créanme, y solo a unos pasos del actual Museo del Prado.
tuvo lugar muy cerca de la entonces residencia del duque de Lerma, la corte. Hablo de su palacio en el Prado de San Jerónimo de Madrid, que ven en la parte izquierda de este cuadro de época. Una residencia posteriormente conocida como Palacio de los Duques de Medinaceli, es decir, la misma parcela que ocupa actualmente el Hotel Westin Palace. Sabemos que esta escena verdaderamente ocurrió así, porque así lo detalla un curioso testimonio del momento, del 10 de junio de 1618, dado a conocer por el profesor Bernardo García. Dice así: el señor cardenal duque, para satisfacer el deseo universal, que sufre de no haberlo visto, de no haberlo podido ver todavía con su traje rojo, se dejó retratar, y el pintor lo puso fuera en una calle pública, donde toda la gente se detenía a mirarlo. Está pintado sentado con un libro en la mano y aparece muy bien representado con su largo ropaje y la birreta a la cabeza, como antes hacía con las calzas y la gorra. Y una de estas tardes, saliendo en su silla por la puerta principal de su jardín, se dejó ver un poco, pero la multitud creció tanto, en parte para verlo y en parte para dar a su excelencia memoriales, que tomó un atajo y se fue a buen paso a palacio. Estarán de acuerdo conmigo en que las escenas aquí descritas se asemejan bastante cuando en la actualidad un famoso de Hollywood o una estrella de rock desembarca en alguna de las ciudades españolas para, por ejemplo, dar a conocer alguno de sus últimos trabajos. La identificación del duque de Lerma como una estrella de rock puede parecer anacrónica, y realmente lo es. Pero hay algo en estas situaciones anecdóticas madrileñas del fervor popular que suele generarse en torno a una personalidad internacionalmente conocida, ya sea del mundo de la cultura, del deporte o de la política, como en este caso. Como acabamos de comprobar, la progresiva pérdida de responsabilidad política del duque de Lerma a la corte, o lo que es lo mismo, su caída en desgracia a finales de 1618, no comportó su inmediato destierro público y que la fama le abandonara para siempre. Los baños de masas que acabamos de señalar son consecuencia de haber estado 20 años en primera línea política, trabajando codo con codo con el rey en el gobierno de la monarquía hispánica. Durante estas 2 décadas, las artes jugaron un papel fundamental en la consolidación de su imagen pública como primer ministro del rey, una estrategia visual que en ocasiones rebasó los férreos convencionalismos del retrato cortesano y que se asemeja de nuevo al uso que se hace de las imágenes en la actualidad por parte de diferentes líderes políticos. La escena madrileña de 1618 da también nombre a esta conferencia, Imagen e imágenes de la colección artística del primer duque de Lerma. Imagen, en singular, como sinónimo de hecho histórico. Por ejemplo, la imagen del duque de Lerma como cardenal en el retrato perdido de 1618. O la imagen real de su colección artística, con sus asépticos inventarios de bienes, fechas y atribuciones. Frente a la neutralidad del dato histórico, frente a la imagen, las imágenes, es decir, la construcción del discurso histórico-artístico, con sus posibles debates e interpretaciones. Así, a bote pronto, ¿en qué pensamos cuando nos menciona la figura del primer duque de Lerma? Sobre todo, estoy absolutamente convencido de ello, en corrupción. Al duque de Lerma le persigue desde hace siglos una desmedida mala fama, fomentada sobre todo en el enriquecimiento ilícito que llevó a cabo después de su acceso al poder. En un contexto político como el actual, en el que suelen abundar tantos duques de Lerma, traer a la memoria la figura del valido de Felipe III puede resultar contraproducente. ¿Por qué rescatar la biografía de un personaje cuyo comportamiento no puede ser aceptado como modélico por la sociedad actual? Arriesgado, cuanto menos. A la izquierda del retrato ecuestre del duque de Lerma en el Prado ven algunos de los piropos que recibe el personaje cuando hace acto de presencia de la prensa escrita desde el siglo pasado. A la derecha, el título de algunas publicaciones académicas sobre su valimiento o sobre la corte de Felipe III. En todas estas referencias planea la sombra de la corrupción. De hecho, cuando el Prado adquirió el retrato ecuestre de Rubens en la década de los 60 del siglo pasado, la prensa destacaba por encima de cualquier otro valor añadido que el cuadro fuera obra de Rubens. En noviembre de 1962, el ABC titulaba «No saldrá de España», una especie de sequedad a la manera de aquella famosa frase que viralizó aquel futbolista catalán sobre su compañero de equipo de Brasil y que resultó ser mentira. Un lienzo que entonces era famoso por el pincel que lo firmara, seguía informando el ABC, más que por la historia del retratado. Parece que en aquel momento, como ahora, la figura del duque de Lerma no tenía buena prensa ni podía ser ejemplo de virtud para la sociedad española. Frente a la posibilidad de destacar sus errores, que los tuvo, aquí nos proponemos destacar sus aportaciones a la historia del arte español. Decía Francisco Tomás y Valiente que es falsa la idea de que los monarcas españoles del siglo XVII se plegaran a las voluntades de sus validos solo por comodidad o indolencia. El recurso del valido para reyes como Felipe III o Felipe IV no se debió tanto a la debilidad del monarca como a los propios méritos y capacidades de figuras como el duque de Lerma o como el conde duque de Olivares. Si de Olivares ha dicho que tenía fanática devoción por el trabajo, de Lerma podemos destacar su astucia y preparación cortesana.
además de que supo ganarse la amistad del rey. Cualidades que se ponen de manifiesto, se ponen de relieve si analizamos sus aportaciones a la historia del arte español. Primero, la forma magistral en la que manipuló su imagen oficial para representarse como un auténtico monarca, tanto en la corte como lejos de ella. Y segundo, el modo en que supo aunar tradición y modernidad en una colección de dimensiones colosales que inauguró diferentes vías en la historia del coleccionismo en nuestro país. Empecemos por la primera de estas contribuciones, sobre la forma en la que empleó cuidadosamente su imagen durante sus años de acceso a la privanza. La RAE define la expresión delirio de grandezas como la actitud de la persona que se manifiesta con apariencia muy superior a la que realmente le corresponde. Con algunos matices, creo que estas palabras pueden ayudarnos a entender el comportamiento adoptado por el valido en cuanto a la proyección pública de su figura. El duque de Lerma utilizó su imagen durante sus años de acceso al poder con diferentes fines, aunque el más evidente de ellos fue su voluntad de representarse en claros tonos regios, en diferentes formatos y lugares, tanto en pintura como en escultura, tanto en la corte como lejos de ella. Ya durante los primeros años del valimiento de Lerma, esto se pone de manifiesto. Por ejemplo, esto da una declaración de intenciones, la estampa que ven en pantalla, la estampa que aparece reproducida en la portada del Prado de Valencia, una obra que el noble valenciano Gaspar Mercader dedicó a la duquesa de Lerma y en la que encomiaba en clave pastoril el virreinato valenciano del duque de Lerma entre 1595 y 1597. Dice así el verso que acompaña el explícito jeroglífico que ven en pantalla. La que cerca de su dueño resplandece, mucho alcanza y más merece. Obviamente el dueño es Felipe III, aquí representado como un sol que transmite su luz a una estrella cercana, su favorito, el duque de Lerma, que alcanza el éxito social gracias a su proximidad al monarca. Desde 1599, cuando se casan los reyes en Valencia, y durante las 2 primeras décadas del siglo XVII, abundan las referencias escritas y visuales en alusión a la privilegiada posición del duque de Lerma respecto al monarca, aunque las imágenes más explícitas y sugerentes suelen ser los retratos, como el retrato ecuestre de Rubens en el Prado o como los dos que ven en pantalla. Los dos se consideran los primeros retratos oficiales del rey y su valido, respectivamente, tras el acceso de ambos al gobierno de la monarquía. El de Villena se considera un año o unos meses anterior al de Lerma en Toledo, que seguramente toma como modelo el del monarca del mismo pintor cortesano, Juan Pantoja de la Cruz. Lo realmente interesante de todo esto es la atrevida forma en la que nuestro protagonista ha decidido representarse, sujetando el bastón de mando con la mano derecha, como máximo conductor de los ejércitos, atributo de un poder militar que se consumaría cuando un año después, en 1603, fue nombrado capitán general de la caballería de España. En cierta forma, Lerma parece representado como alter ego de Felipe III, como su sombra, como síntesis visual de un poder que sería total durante estos años. Me he permitido la licencia de situar su retrato a la derecha del monarca, quien parece estar señalando la persona de confianza que ocupará su lugar durante ciertos momentos y sin restricción alguna, aunque realmente se encuentra mostrando el asedio de Ostende en la actual Bélgica. De 1603 es su retrato ecuestre del Prado, el primero en ser retratado de esa forma en toda Europa, exceptuando Italia y obviamente los ejemplos de personajes reales, como Carlos V. De 1601 a 1608 es su estatua orante de Pompeo Leoni en la iglesia de San Pablo de Valladolid. Y de 1612 su estatua de cuerpo entero en mármol de Carrara, que antaño se encontraba en el castillo de Denia. Desde un punto de vista de la estrategia visual que siguió Lerma para expresar su posición privilegiada, es el más claro ejemplo de exclusividad en toda la historia de la nobleza española de la temprana edad moderna. Exclusividad por el material utilizado, mármol de Carrara, por la iconografía, siguiendo unos cánones solo reservados para los grandes encargos de escultura áulica, por su emplazamiento público, a la vista de todas las embarcaciones que llegasen a la península ibérica vía el puerto de Denia, y por su unicidad, ya que se trata a nivel español del único ejemplo conocido entre la clase nobiliaria de estos años. 1612 es un año muy importante para Lerma a nivel simbólico, y puede que sus logros le empujasen a llevar a cabo el encargo más atrevido de todos. En 1612 se encarga la escultura y en 1612 el rey Felipe III firma una cédula de gran calado, un documento oficial por el cual se equiparaba la firma del duque de Lerma a la del rey, a lo que es lo mismo. Se oficializó una circunstancia que llevaba tiempo sucediendo. El duque de Lerma podía sustituir autorizadamente la figura del monarca. El rey comparte, pues, oficialmente su soberanía con la del valido. También en 1612 la ciudad de Denia obtiene el título de ciudad de manos del monarca. Lerma era también quinto marqués de Denia, y en esta población valenciana disponía de un castillo y palacio señorial que reformó en diferentes fases para alojar a la familia real.
La colocación de la estatua en 1613 debe contextualizarse, por lo tanto, en este proceso constructivo y de adecuación simbólica y material de Denia al distintivo de ciudad. Aunque actualmente desaparecida, la existencia de la estatua garantizaba la presencia simbólica del valido en aquellas tierras litorales. Además, conocemos detalles sobre su historia posterior. Una anécdota recogida en el siglo XVIII nos pone sobre la pista del poder de las imágenes en general y de las estatuas en particular, ahora que estamos viviendo en ciertos lugares del planeta el resurgir de movimientos iconoclastas contra algunas figuras del pasado. Sabemos, gracias al testimonio de Baltasar Venero, que un soldado anónimo, quizás practicando su puntería, quizás practicando su sentimiento antiseñorial, le quitó parte de la barba al rostro del duque Lerma de un tiro, afeitado rápido y certero, como ven en pantalla. La memoria del duque Lerma era tan respetada en Denia que el soldado fue ejecutado en castigo de desacato. Poca broma con la autoridad del valido todavía después de muerto. Dice así Baltasar Venero en 1766. La referida estatua, que existe en la principal entrada de dicha fortaleza, se descubre desde la mayor parte de la ciudad y marina, habiendo sido siempre tan reputada su memoria, la del duque de Lerma, que a un soldado que le quitó parte de la barba de un tiro se le arcabuceó en castigo de desacato. Como he defendido en diferentes ocasiones, es posible que la estatua de mármol todavía se conserve, aunque seguramente en mal estado y sin la barba, obviamente. Así lo intuyo porque a comienzos del siglo XIX, el duque de Minaceli, heredero de Lerma, la retiró de la fortaleza junto con todos sus escudos de armas allí conservados y como consecuencia de la incorporación de Denia a la corona española. En 1807, como ven en pantalla, se contrata a un maestro de obras de esta ciudad valenciana para que lleve a cabo la operación. Si tiene alguna pista sobre su paradero actual, por favor me lo hacen saber. La importancia de la obra viene refrendada también por el contexto histórico-artístico en el que se encarga. La estatua del duque de Lerma pudo incluso verse en territorio español 3 años antes que el célebre retrato ecuestre en bronce de Felipe III, regalo del gran duque de Toscana, que no obstante había sido comisionado ya en Boloña en 1606. El proyecto fue terminado por Pietro Tacca y finalmente el conjunto llegó a Madrid en 1616 y fue instalado en los jardines de la Casa de Campo, contrariamente a lo esperado por Ferdinando de Medici, quien hubiese querido que se instalase en el Alcázar. Finalmente, terminando ya con la historia de esta pieza, se trataba de una creación parangonable en exclusividad y representatividad a las conocidas esculturas marmóreas de cuerpo entero de los monarcas españoles, como el Carlos V de los León y el Museo del Prado, o como el Felipe II de Patrimonio Nacional procedente de Aranjuez, en la derecha de la pantalla. De hecho, creo con toda seguridad que este último fue el modelo para la escultura de Lerma, ya que sabemos, por la descripción de los inventarios reales, que portaba bastón de mando en la mano izquierda y un sable en la derecha, como el valido, cuya postura en contraposto es muy parecida. Podemos imaginar cómo sería la estatua mármol de Felipe II de Patrimonio Nacional a través de otro ejemplo conservado, la escultura del monarca en bronce una década anterior, hoy en el Museo del Prado, que de nuevo es muy similar a la de Lerma de 1612. Un aspecto que me gustaría también reivindicar con esta conferencia es la idea de que no todo está ya estudiado y debatido. Los que nos dedicamos a tratar grandes figuras de la historia, ya fueran pintores o agentes artísticos, podemos llegar a pensar que todo está ya dicho sobre estos personajes. Sobre el duque de Lerma han ido apareciendo nuevos datos, como son sus múltiples retratos en diferentes formatos recientemente identificados. Uno de ellos es el que ven en pantalla, un busto de mármol que una casa de subastas de París puso en venta en 2022 como posible efigie del valido. Yo me decanto por pensar que es obra de un escultor genovés de comienzos del siglo XVII, quizás de la familia de los Carlone, como Giuseppe Carlone, autor de la estatua de Denia, o como Taddeo Corleone, al que se ha atribuido el monumento funerario de Rodrigo Calderón en Valladolid, el valido del valido. Podría tratarse del duque de Lerma y nada más conocer la noticia, pensé la posibilidad de que pudiera proceder del convento de San Pablo de Valladolid, en cuya sacristía se creía que había sido instalado un busto del duque junto a una larga inscripción con su nombre y títulos. Sin embargo, la reconstrucción virtual propuesta por Urrea no es del todo exacta, no es del todo correcta. Urrea siguió la traducción al español de Huerta Alcalde de los años 90 del testimonio de un visitante anónimo que describió el convento en latín en el año 1617. Huerta Alcalde dijo que el anónimo visitante de 1617 había visto un busto del duque Lerma sacado del natural por el artista, que hubiera podido relacionarse con el subastado en París, como digo, sobre todo si tenemos en cuenta que el convento de San Pablo fue saqueado por los franceses durante la Guerra de Independencia a comienzos del siglo XIX.
Sin embargo, el testimonio latín de 1617 no señalaba realmente la presencia de un busto escultórico, sino de una efigies de un rostro del duque de Lerma sacado del natural, ad vivum, dice el texto, no por un artista en general, sino por un pintor, a pictore, dice el texto. Por lo tanto, un retrato pictórico y no escultórico del duque de Lerma. Sea como fuere, la obra de París es de una gran calidad formal y representa las facciones de un personaje español, quizás, como digo, el duque de Lerma. Viste sobre la armadura una especie de abrigo con un lujoso acabado en cuello de piel. Una combinación muy similar al bohemio o capa corta que luce el retratado del Museo de Arte Sacro de Monforte de Lemos, tradicionalmente identificado como el conde de Lemos, aunque se trata muy seguramente del duque de Lerma. O similar a este ostentoso cuello de piel del eclesiástico Francisco de Pisa en el retrato del Greco del Kimmel. La ausencia de atributos en el busto escultórico de París, como por ejemplo la venera de Caballero de Santiago, que casi siempre lucía Lerma, se debe seguramente a que en origen estaba acompañado de una larga inscripción con sus títulos y cargos del personaje, como sucedía en San Pablo. Como acabamos de comprobar, el arte del retrato, como también ocurría con la heráldica, garantizaba a Lerma su presencia simbólica en todos aquellos espacios en los que no podía estar de cuerpo presente, fundamentalmente sus residencias señoriales y fundaciones religiosas. De puertas adentro, en sus múltiples palacios del centro y este peninsular, desplegó una colección artística de dimensiones colosales, que también expresaba su poder y autoridad tras su acceso a la privanza del rey Felipe III. Y como los retratos, equiparable en términos de magnificencia y exclusividad a la de cualquier monarca europeo. Nos vamos a centrar brevemente ahora en su colección de pinturas, sin duda el punto fuerte de todo su patrimonio mueble. Lerma consiguió reunir un conjunto de hasta 2.747 piezas que le convirtieron en el primer megacoleccionista europeo de índole no regia. Su importancia en la historia del coleccionismo en nuestro país se explica por su carácter pionero entre la clase nobiliaria. Aunque ya en tiempos del rey Felipe II se configuraron importantes pinacotecas nobiliarias, fue el duque de Lerma el encargado de consolidar en la corte el gusto por la acumulación, a veces selectiva, de pintura. No obstante, este progresivo interés por la disciplina que empieza a afianzarse en el ambiente cortesano no implicaba un conocimiento real y profundo de la pintura en boga, o por lo menos así lo creyó Rubens, que en su primer viaje a España de 1603, como agente diplomático del duque de Mantua, se atrevería a afirmar que era increíble la insuficiencia y negligencia de estos pintores, de los pintores españoles, y de su manera a la que Dios me libre de parecerme en nada, absolutamente distinta de la mía, rematando más tarde que en la corte de cuadros modernos no hay nada que valga. Es en esta misma carta de Rubens al secretario del duque de Mantua en la que critica los cuadros modernos de la corte, donde el pintor alaba el interés estético del duque. Dice que el valido no era del todo ignorante de las cosas buenas, por cuya razón se deleita la costumbre que tiene de ver todos los días cuadros admirables en Palacio y en el Escorial, ya de Tiziano, ya de Rafael, ya de otros. Es durante el primer viaje de Rubens a España de 1603 cuando el flamenco pinta para Lerma este Demócrito y Heráclito del Museo Nacional de Escultura, una obra realizada en Valladolid para sustituir a las dos que habían quedado arruinadas durante la lluvia del viaje. El paquete de regalos diplomáticos del duque de Mantua incluía copias de obras de Rafael y Tiziano realizadas por Pietro Facchetti, como las recientemente restauradas que se conservan en la nueva sala de copias del Museo del Prado. Lo realmente interesante de todo esto es que Lerma se convierte en el primer gran cliente español de Rubens, inaugurando una conocida historia de amor entre el pintor flamenco y la nación española que se intensificará poco después con Rodrigo Calderón y sobre todo en época de Felipe IV. Sabemos que el cuadro que ven en pantalla de Valladolid fue pintado ex profeso para el duque de Lerma, a quien Rubens trataría de impresionar con sus conocimientos sobre cultura clásica. Me imagino al pintor mostrando el cuadro al valido, debatiendo tal vez sobre cuestiones pictóricas, sobre el color, sobre el dibujo, aunque hay algo en él de cierta desconfianza implícita hacia su receptor. La inclusión de los nombres de los filósofos griegos en los ribetes de sus respectivos vestidos, detalle poco habitual en otras pinturas del mismo tema de Rubens, choca con los benévolos comentarios del flamenco sobre el valido. Quizás Lerma no era tan experto en cuestiones de erudición clásica, ni tampoco sobre pintura antigua, ya que además sabemos que tuvo por originales las copias de Rafael. Su colección de pintura aúna, como he dicho, modernidad y tradición, aunque se mantuvo fiel a los gustos estéticos de una generación anterior, tomando como modelo la pinacoteca del rey Felipe II, siempre un referente para nuestro protagonista. Los autores mejor representados de la colección de pinturas de Lerma fueron los Bassano,
con 29 originales y 17 copias. La obsesión del duque por las obras de esta familia de pintores condicionó, en cierto modo, el mercado artístico y los hábitos coleccionistas de la población, que imitaba las pautas conductuales de la clase cortesana. En el contexto de su coleccionismo masivo y de su altísima popularidad en la España del siglo de oro, debe entenderse la siguiente noticia. Una obra original de los Bassano fue la mejor tasada en la subasta pública de los bienes del duque de Lerma de 1639, llegando a multiplicar hasta por 30 el valor de las piezas peor valoradas en esta venta. Tras pagar los 2.000 reales de la tasa, la obra, que representaba la multiplicación de los panes y los peces, fue entregada a Velázquez, quien seguramente actuaba como apoderado de algún coleccionista cortesano o del mismo Felipe IV. Como he explicado hace poco, seguramente se trate de este lienzo, atribuido con dudas a Jacopo Bassano y conservado en una colección particular de Estados Unidos. Fue adquirido por el duque de Lerma tras la muerte del primer duque de Peñaranda en 1608. En 1639 lo compró, como hemos visto, Velázquez en Madrid. De alguna colección cortesana pudo pasar después a manos del segundo conde de Sunderland, quien lo pudo adquirir en la capital durante su etapa como embajador del rey de Inglaterra en España entre 1671 y 1672. Hasta finales del siglo XX estuvo en Althorp House, en Inglaterra. En 1991 fue subastado en Christie's, Londres, y ahora se encuentra en manos privadas en una colección americana. El mismo origen tiene esta obra del Prado, la Virgen María en el cielo, que también fue comprada por Lerma en las almonedas del primer duque de Peñaranda, fallecido en 1608, y que había sido virrey de Cataluña primero y virrey de Nápoles después, y conseguro del Valido. En total, en estas subastas públicas de Peñaranda, Lerma compró 7 Bassanos, un Tiziano, tapices y alfombras. La obra del Prado, como la conservada en Estados Unidos que les acabo de mostrar, permite ilustrar con ejemplos conservados el gusto del duque por esta familia de pintores, cuyo naturalismo y peculiar modo de hacer uso de los elementos profanos para presentar escenas religiosas les valió el reconocimiento del público español. Como demostró Miguel Falomir en su exposición de 2001, en ningún otro país de Europa como en España, ni siquiera en Venecia, disfrutaron entonces los Bassano de un prestigio similar. Como digo, Lerma modeló algunas de sus actividades coleccionistas en relación con las preferencias de Felipe II, adquiriendo obras de los mismos artistas representados en la colección real, como el Bosco, Moro, Correggio, Tintoretto, los Bassano o Tiziano. Es de sobra conocido que este último, Tiziano, superaba en número de obras a todos los artistas italianos de la antigua colección real. Sabemos que Lerma poseía unos cuantos originales y copias de Tiziano, como esta Salomé del Prado, que fue por primera vez inventariada entre el patrimonio inmoble del duque en su Palacio de Madrid en 1607. Posteriormente entró la colección real procedente de la pinacoteca del primer marqués de Leganés. Un aspecto que me gustaría también resaltar con esta conferencia es que la influencia y el poder cortesano del duque Lerma terminó por repercutir positivamente a muchos de sus hombres de confianza, nobles de su círculo clientelar que extendían la autoridad del Valido a todos los ámbitos del poder posibles, sus tentáculos en otros territorios de la monarquía hispánica. De forma recíproca, la protección de Lerma y el acceso al poder de los validos del Valido, o de sus hechuras, como eran conocidos en la época, favoreció su rápido enriquecimiento, materializado en forma de espléndidas colecciones personales que todavía no han sido estudiadas en profundidad por la historiografía. Y para muestra, un botón. El ejemplo que les voy a describir a continuación, y sobre el que estoy actualmente trabajando, pone de relieve el poder cortesano de unos personajes muy próximos a Lerma y al propio monarca, y a cuyas colecciones fueron supuestamente parar ciertos objetos de la colección real. En 1593, Francesco Maria II de la Rovere, duque de Urbino, envió una serie de regalos diplomáticos al rey Felipe II de España, con destino al príncipe heredero, futuro Felipe III, para ganarse su protección cuando éste accediera al trono. El conjunto de presentes incluía una maqueta de una ciudadela de plata, con un juego de compases, hoy en paradero desconocido, un pequeño grupo escultórico en bronce que se ha identificado con la caza de Giovanni Bandini en el Museo del Prado, recientemente restaurada, y un libro iluminado con sucesos ilustres del emperador Carlos V, abuelo de Felipe III, identificado también con el manuscrito 33.733 de la British Library, posible obra de Simon Celupi. La historiografía había dado por supuesto esto que les estoy comentando, que las 3 piezas pasaron a formar parte de la colección real española. El libro con los triunfos de Carlos V actualmente se conserva en la British Library porque fue supuestamente robado de la biblioteca del Escorial por un oficial francés durante la Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, estudiando una serie de inventarios de bienes de personajes próximos al Valido, a Lerma, y con cargos de gran responsabilidad de la corte,
he podido comprobar que 2 de ellos pudieron formar parte de sus respectivas colecciones personales. A mediados del 1600, en el jardín del Palacio de Juan de Borja en Madrid, tío del duque de Lerma y uno de los principales consejeros de Felipe III, se registró de la siguiente forma este objeto: un remate que está en la frente o fuente del jardín del estanque, que es un caballo de bronce con un bárbaro encima, que es una montería con 2 perros y un jabalí en los pies. Quizás, como digo, la caza de Bandini en el Museo del Prado, que pudo entrar a la colección real tras la compra que hizo el rey del palacio y enseres de Juan de Borja en Madrid. De hecho, el inventario de 1600 se redactó para determinar todos y cada uno de los objetos que pasaban a ser propiedad real. Puede parecer descabellada esta teoría, pero lo cierto es que, estudiando otro inventario de bienes de la época, el de Jerónimo Funes de 1607 en Madrid, he vuelto a encontrar una referencia a uno de los objetos regalados por el duque de Urbino en 1593. En el cajón de uno de sus escritorios se custodiaba lo siguiente: los triunfos del emperador iluminados en un libro encuadernado de terciopelo azul metido en una bolsa de cuero bayo con fleco de oro y seda. Tal vez, como digo, el manuscrito actualmente conservado en la British Library. Jerónimo Funes era yerno de Pedro Franqueza, secretario de Estado en tiempos de Felipe III y hombre de máxima confianza del duque de Lerma. Tras ser propiedad del rey, este libro pudo pasar a manos de Funes, conocido en la corte por su afán coleccionista de pinturas, de dibujos y de otras miniaturas. De hecho, décadas más tarde, durante el proceso de concesión del hábito de Santiago a Velázquez, Funes declaró haber conocido al pintor desde hacía más de 30 años, cuando incluso le pudo retratar. Por lo tanto, aunque se trata de una investigación en ciernes, este ejemplo puede ilustrar la influencia del valido en cuanto al coleccionismo de objetos suntuarios y su imitación entre los círculos más cercanos. Es más, sus modelos conductuales en la corte pudieron irradiarse hacia abajo, desde la figura del monarca hasta la figura del primer ministro, hasta la más baja nobleza a su servicio en todos los territorios de la monarquía hispánica. Permítame la licencia, pero dijo Rosalía en una conocida canción que es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se te va. La caída en desgracia del duque de Lerma en 1618 condicionó también sus hábitos coleccionistas y condenó parte de su patrimonio mueble a ser vendido. La progresiva dispersión de su colección artística empezó ya en tiempos del valido, pero se aceleró tras su muerte en 1625 y con las posteriores almonedas, como la de 1639, organizada por sus herederos para pagar las múltiples deudas que se venían arrastrando. Estas públicas subastas permiten reconstruir parcialmente parte de su pinacoteca y determinar el destino de algunos de sus cuadros, como la multiplicación de los panes y los peces de los Bassano, que les he mostrado antes y que terminó en manos de Velázquez. En relación con las colecciones del Prado, sabemos que en esta venta los herederos se desprendieron de copias del rapto de Ganímedes y de Cupido tallando el arco, cuyos originales de Correggio y Parmigianino abandonaron España en torno a 1604 en forma de regalos diplomáticos al emperador Rodolfo II. De hecho, sabemos que Lerma conservó copias de todo el ciclo completo de los Amores de Júpiter de Correggio y Parmigianino, quizás ejecutadas por algún pintor cortesano como Eugenio Cajés, de quien son las copias conservadas aquí en el Museo del Prado. Además, fueron puestos en venta un par de bodegones, uno de ellos muy cercano en cuanto a su iconografía a la gallinera de Loarte en el Prado. Ya se ha puesto de relieve en algunas ocasiones, pero merece la pena subrayar el gusto de Lerma por el naturalismo y por este tipo de composiciones desde muy temprano, desde comienzos del siglo XVII, convirtiéndose el valido en uno de los primeros coleccionistas que favorecieron este género en España. La dispersión de su patrimonio mueble y la desaparición de gran parte de su legado arquitectónico en la geografía española simbolizan la pérdida de poder e influencia de quien había gobernado la monarquía hispánica como un auténtico monarca. En un no muy conocido artículo sobre la actividad artística de estos años, Jonathan Brown titulaba «El mecenazgo y el olvido, el caso de Felipe III y el duque de Lerma». Al olvido de la figura política de Lerma contribuyó el mismo rey, el mismo Felipe III, tras decretar su destierro de la corte en 1618. Desde este año y hasta su muerte en Valladolid en 1625, Lerma vivió exiliado y perseguido judicialmente por voluntad del nuevo monarca Felipe IV y su comarilla de colaboradores. Sabemos, por una carta de abril de 1620, cuando Lerma ya no vivía en Madrid, que el rey Felipe III todavía se paseaba por delante de su palacio y huerta en el Prado de San Jerónimo, aquí al lado, quizás apesadumbrado por su decisión de exiliar de la capital a su fiel servidor,
y tal vez melancólico recordando los buenos ratos de recreo en aquellos jardines del Valido. Dice así: el pueblo ha reparado en que antes de que el duque de Lerma se retirase de la corte, iba el rey y sus hijos los más días a su huerta, y después que se fue no han entrado en ella, aunque pasa por delante algunas veces. Contra el olvido permanece la historia, o en nuestro caso la historia del arte, con su imagen e imágenes del pasado. Todavía en 1676, entre los bienes de los herederos del duque en este mismo palacio madrileño, se conservaba un retrato de dicho señor duque de Lerma vestido de cardenal, con marco dorado y negro de 2 varas de alto y 1 de ancho. Quizás el mismo retrato que se pintó en julio de 1618 en una vía pública de la capital, a la vista de propios y extraños, como hemos descrito a comienzos de esta conferencia. Habían pasado casi 60 años y tal vez ya pocos, ni siquiera los más mayores, se acordarían de aquellas entradas y salidas de Lerma vestido de cardenal desde su palacio, exprimiendo sus últimos días de atención pública antes de ser desterrado y olvidado políticamente. Contra el olvido, como digo, permanece la historia, y en nuestro caso la historia del arte. Muchas gracias por su atención. Iniciamos este pequeño debate con algunas cuestiones, algunos comentarios o preguntas para enriquecer la charla. En primer lugar, darte enhorabuena por tu exposición y la valentía de enfrentarte a una de las figuras más complejas de inicios del siglo XVII y con esta fama, ¿no? De hecho, me recordaba las palabras del padre Batllori cuando hablaba de los Borja, ¿no? De la familia de los Borja. De hecho, él es descendiente de esta familia, de que no debe hacerse ni una novela rosa, ni amarilla, ni negra en torno a ellos, porque ni es todo tan negativo ni tan positivo. Quisiera empezar con una pregunta en relación a una cuestión que has citado y que enlaza un poco con la conferencia del otro día, las elecciones estéticas y artísticas. Como has dicho, él, además de ser valido de Felipe III, era marqués de Denia, ¿no? Y tan importante fue ese cargo que propició que la boda de Felipe III con Margarita de Austria fuera en Valencia. Y de hecho, antes de llegar allí, pasaron por Denia, hizo unas fiestas, que el propio Lope de Vega hizo una obra de teatro que se representó allí en Denia. Luego, además, también tuvo un importante en Lerma, ¿no? Recordamos que en 1618 hizo una máscara sobre la expulsión de los moriscos en Denia, tal vez el hecho más importante de la historia del reinado de Felipe III y también del duque. Mi pregunta es, has hablado de Bassano, de Tiziano, de Carlone, de Rubens, que proceden de tradiciones artísticas bastante distintas. Si te has encontrado una manera de autorrepresentación o de elección de obras de arte distinta cuando actuaba como marqués de Denia y compraba para su territorio en Alicante a cuando estaba en la corte o su retiro en Valladolid. No, él en Denia lo que hace es lo mismo que hace la corte. De hecho, desde un punto de vista arquitectónico no he hablado de su palacio y de su castillo de Denia, pero la arquitectura es muy similar a la que está haciendo durante estos años en Lerma y en Valladolid, el llamado clasicismo desornamentado que viene de la arquitectura que viene del Escorial, de la tradición del Escorial. Y desde un punto de vista de la colección de pinturas que reúnen en el castillo de Denia, es también temáticamente muy similar a lo que está haciendo en la corte. Él tenía interés en destacar su presencia en todos sus territorios señoriales. Él sabía que no podía estar en Valencia, no podía estar en tierras litorales y por eso encarga la escultura para simbólicamente estar presente allí, aunque realmente no estuviera de cuerpo presente. Hubo un investigador, un biógrafo del duque de Lerma que decía que el duque tenía un interés relativo en sus posesiones valencianas. Y esto realmente no es así. Él tenía interés en todos sus territorios señoriales, ya fueran en Castilla o en tierras valencianas. Desde un punto de vista estético, siempre he dicho que sigue a Felipe II, ¿no? Él reúne una colección de pinturas en las que están presentes muchos de los nombres de la colección real, pero también sabe poner su toque personal de modernidad. Es el primer gran cliente español de Rubens, es uno de los primeros que está coleccionando bodegones en España. Pero bueno, como digo, siempre Felipe II fue su referente estético, tanto la colección de pinturas como la escultura, que hemos visto que sigue seguramente a Felipe II, también en la arquitectura sigue la tradición herreriana del Escorial, en el coleccionismo de reliquias, siempre Felipe II está presente para el duque de Lerma.
Muy bien. Y luego, has hablado mucho del tema de la fama, ¿no? Y el tema de la crítica. ¿Hasta qué punto esta aproximación desde su papel de persona mafiosa o de persona corrupta ha influido tanto en el estudio suyo como personaje, como he comentado, una de las primeras personas que encarga una obra a Rubens en la península ibérica, cómo ha influido tanto en el estudio personal como en el estudio de su acumulación de obras de arte o colección? Pues ha influido bastante, ya desde el siglo XVII y hasta el siglo XX e incluso en la actualidad. ¿Habéis visto alguno de los he dicho, piropos que recibe el personaje, el duque de Lerma, en la prensa escrita desde el siglo pasado hasta los estudios académicos de la actualidad? Siempre se pone de relieve la corrupción. Yo con esta conferencia también quería romper una lanza en favor del duque de Lerma, destacando sus aportaciones a la historia del arte español, que no fueran pocas. Por ejemplo, la forma en que manipuló su imagen, representándose como un auténtico monarca, la forma en la que supo aunar tradición y modernidad en su colección de pinturas, pero es difícil librarse de esa etiqueta de corrupto que tiene Lerma, pero yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer tanto los historiadores como historiadores del arte para destacar cuáles fueron sus aportaciones a la historia, o en nuestro caso a la historia del arte. Es un esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer todos. Y luego, en relación a lo que has comentado de los válidos, del válido, me parece un tema muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto él está creando un modelo de acopio de obras de arte o un modelo de comportamiento en la corte que tiene una influencia en su entorno? ¿Podrías profundizar un poco en este aspecto de los válidos del válido? Sí, es un aspecto que de hecho estoy tratando actualmente, que estoy investigando. Estoy viendo inventarios de bienes de sus personajes más cercanos, tanto en la corte como en otros territorios de la monarquía, sobre todo en Valencia. Estos personajes eran como sus tentáculos, con su círculo clientelar en todos los territorios de la monarquía, que le permitían pues, llevar a cabo una serie de actuaciones políticas. Pero estos personajes, estos válidos del válido, al mismo tiempo aprovecharon la influencia del duque de Lerma para enriquecerse, para construir, para montar colecciones artísticas de un gran interés, como hemos podido ver, por ejemplo, en el caso del regalo diplomático del duque de Urbino, objetos de la colección real que terminan en manos de personajes muy cercanos al duque de Lerma y que terminan, como digo, montando colecciones muy interesantes. Yo creo que los modelos conductuales, que las pautas conductuales se irradian desde la figura del primer ministro, desde arriba hacia abajo. Todos están imitando lo que hace el Lerma, desde la parte más alta de la clase cortesana hasta los más bajos nobles en todos los territorios de España, en este caso. ¿Y puedes indicar alguno de estos válidos del válido que trabajara en territorio peninsular y alguna obra que haya importante suya? Por ejemplo, todo el mundo conoce a Rodrigo Calderón. Rodrigo Calderón es la mano derecha del duque de Lerma, el válido del válido. Si el duque de Lerma es el primer gran cliente español de Rubens, Rodrigo Calderón es el segundo gran cliente español de Rubens en España. De nuevo, están imitando lo que está haciendo el duque de Lerma. O Jerónimo Funes, que es el personaje sobre el que os he hablado, que es el yerno del secretario real y que también reúne una colección de pinturas increíble, seguramente imitando también lo que está haciendo el duque de Lerma en la corte. Imitan incluso hasta corrupción, ¿no? Porque Rodrigo Calderón también fue encausado y tuvo muchos problemas en la corte. Y de sus colecciones se conserva, ¿estás trazando algún itinerario de lo que sucede con la colección de estos válidos? Y como dices tú, se mantiene un sistema, ¿no? Correlativo de arriba a abajo, pero ¿has encontrado una actitud artística o elección artística interesante, digna de mención, en Rodrigo Calderón, más allá de Rubens? Pues, por ejemplo, Jerónimo Funes, que es el yerno del secretario real, era un personaje muy poco estudiado y estoy comprobando que es uno de los mayores aficionados a la pintura en la corte de Felipe III y después en la corte de Felipe IV. De hecho, él se relaciona con Velázquez. Yo creo que lo pudo retratar. En un próximo estudio propongo la identificación de un retrato con el retrato de Funes hecho por Velázquez. También participa en la concesión del hábito de Santiago de Velázquez. Funes participa a favor, dice que lo conoce desde hace 30 años. Este es un personaje valenciano, un noble valenciano que se instala a la corte, que también se gana el favor del duque de Lerma y que consigue promocionar socialmente, enriquecerse y construir una colección de pinturas, en este caso, realmente increíble. Y en torno a ello, ¿has encontrado nada como sorprendido la sentencia, ¿no?, de Rubens de que no era del todo ignorante el marqués de Denia? ¿Has encontrado este tipo de comentarios vinculados con el entorno del duque o esta serie de personajes que estás trabajando?
Pues hay muy poquitos, es muy complicado encontrar comentarios de este tipo, de los intereses estéticos de los nobles del momento, pero yo creo que en este caso Rubens está siendo muy benévolo con el duque de Lerma, porque después el duque de Lerma se piensa que son originales de Rafael las obras que hemos visto, cuando realmente eran copias. También decide incluir los nombres de los filósofos griegos en los ribetes de los vestidos, porque seguramente no confiaban que Lerma los pudiera identificar. Y yo creo que hay algo ahí de ambivalencia, ¿no? Es muy benévolo en los comentarios de Rubens hacia el duque de Lerma, dice que visita todos los días Palacio, visita el Escorial para ver las colecciones que había conseguido reunir Felipe II, pero al mismo tiempo yo creo que el duque, bueno, se interesaba por la pintura, pero al mismo tiempo hay algunos detalles que nos hacen ver que a lo mejor no entendía tanto de cuestiones pictóricas o estéticas en este caso. Bueno, en el fondo era una herramienta de representación, ¿no? Pero es curioso que esas palabras de Rubens, que son muy significativas, han estado más escondidas o menos visibles que las críticas a otro tipo de actuaciones, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué te planteas trabajar en torno a estos aspectos? ¿Qué es tu investigación futura? Pues ahora, como te he dicho antes, estoy tratando a personajes muy cercanos al duque de Lerma, tanto en la corte como en otros territorios. En Valencia estoy viendo cuáles eran los validos del valido en Valencia, cuáles eran sus personajes de confianza en otros territorios, para ver, como digo, cómo se irradian estas conductas, estos modelos conductuales desde su figura hacia otros personajes, cómo imitan lo que está haciendo el duque o no, o cómo son colecciones singulares que tratan de diferenciarse de lo que está haciendo el valido en la corte. ¿Y cuáles son las conexiones de este grupo de personas, por ejemplo, con Génova o con territorios tan importantes desde el punto de vista escultórico, incluso materiales, ¿no? Gran parte de los palacios hispánicos, y sobre todo valencianos, se construyen con mármoles genoveses. ¿Qué conexión hay en este círculo? Pues mira, no lo he dicho en la conferencia, pero por ejemplo, la escultura que han visto del duque de Lerma en Denia es una escultura de 1612, hecha con mármol de Carrara, pero está hecha por un escultor genovés. Y la escultura la encarga el embajador del rey Felipe III en Génova. ¿Quién es el embajador del rey Felipe III en Génova? Un personaje de confianza del duque de Lerma, otro valido del valido, otro personaje de su confianza que está como embajador en Génova y que encarga la escultura a Giuseppe Carlone para después ser enviada al castillo de Denia. Y, por ejemplo, este embajador, que es Juan Vivas de Cañamás, que es, como digo, el personaje de confianza del duque de Lerma en Génova, hace toda una serie, actúa como intermediario artístico entre Valencia y Génova, sobre todo entre Valencia, pero también entre otros territorios de España, enviando toda una serie de mármoles de gran calidad que le están pidiendo nobles del territorio español, aprovechando su posición política allí en Génova como embajador del rey, en este caso. Pues muchas gracias por la valentía, como he dicho, de enfrentarte a esa figura y sobre todo de intentar objetivar a la medida posible la actuación de Lerma, más allá de los estereotipos o de las herencias que nos vienen desde hace muchos siglos, y sobre todo abrir nuevas líneas de investigación que expanden el núcleo cortesano madrileño, que nos abren una serie de contactos internacionales sin la cual no podemos entender la pintura del siglo XVII. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Borja. Nada más.